A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Se encuentra con nosotros don Juan Carlos del Águila. En su momento ha sido congresista de la República por Loreto. Presidió también la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Nacional y una persona que conoce bastante bien el tema de políticas de frontera, pero adicionalmente de manera muy puntual lo que está ocurriendo en Santa Rosa, en Loreto. Que saludarla, gracias por atender esta invitación, gracias por acompañarnos acá en los estudios de RCR. Muchas gracias, José, por esta generosa invitación. Bien, ayer la presidencia del Consejo de Ministros ha creado la mesa de trabajo para promover el desarrollo del distrito de Santa Rosa de Loreto en la provincia de Mariscal Ramón Castillo. Me gustaría conocer una primera impresión. Usted siempre ha sido bastante preocupado por este tema de política de fronteras vivas. Sí, y sobre todo con un análisis muy crítico, pero a la vez también prudente en mis declaraciones, siempre, ¿no? Mire, le atribuyen a Napoleón Bonaparte una frase que dice que si quieres que algo no se haga, crea una comisión. Y justamente la presidencia del Consejo de Ministros lo que ha hecho es, con una resolución ministerial, crear una comisión integrada por 15 ministerios distintos para tratar el tema del desarrollo fronterizo, ¿no? Cuando hay una responsabilidad específica de la Cancillería de la República en todo lo que tenga que ver con la política de integración y desarrollo fronterizo. No se ha tratado adecuadamente las fronteras del Perú. Y hoy Santa Rosa es un claro ejemplo de cómo es que cuando el gobierno peruano descuida sus fronteras, por ahí pueden aparecer algunas amenazas latentes en el tiempo, como la de Colombia en este momento, particularmente el presidente Gustavo Petro, que creemos sin duda es una posición que linda dentro de lo irracional y que está fuera de lo que enmarca el derecho internacional. Ahora, el gobierno, lejos de crear esta mesa de desarrollo, ¿pudo crear medidas, dictar medidas excepcionales? Sin duda que hay medidas excepcionales que el gobierno nacional podría disponer, ¿no? Santa Rosa es una pequeña localidad asentada en la frontera entre Colombia y Brasil, en el lado peruano en este caso. Indudablemente es territorio peruano, está habitada por peruanos desde hace varias décadas, eso ya está fuera de toda discusión. Es irracional pensar que Colombia pretenda poner una bandera o izar una bandera colombiana en ese territorio, porque es un territorio, digamos, poblado por peruanos. Y lo que debió hacer el gobierno nacional es generar medidas urgentes a través de distintos sectores ministeriales para atender los requerimientos de los pueblos de frontera en general, pero en forma emblemática de Santa Rosa, que es en este momento un ícono de la peruanidad puesta en jaque por esta amenaza del presidente Gustavo Petro de apropiarse de una isla que jamás le ha pertenecido a Colombia y que, reitero, los peruanos jamás tampoco vamos a hacer un milímetro del territorio porque es simple y sencillamente un territorio peruano. Pero medidas específicas sí, en salud, en educación, fundamentalmente en producción también, en integración y desarrollo fronterizo. Hoy es Santa Rosa, mañana puede ser San Antonio del Estrecho, en la frontera también con Colombia, en el río Putumayo, y cualquier otra localidad más adelante, porque estamos frente a alguien que irracionalmente está gobernando su pueblo, con los problemas que tiene Colombia al interior, que en todo caso lo resuelvan los propios colombianos, pero que no nos venga a generar a los peruanos un tema de discordia entre países hermanos que además sus economías se complementan adecuadamente. No era necesario una mesa de desarrollo, era necesario que el gobierno adopte medidas mucho más directas. No es necesario una mesa de desarrollo. Para mí una mesa técnica o como se llame, una mesa de trabajo es simple y sencillamente una mecedora para estirar el tiempo, para ver si el próximo gobierno toma alguna medida en concreto. Hoy es ahora, en todo caso, cuando este gobierno debiera tomar medidas concretas para mejorar, por ejemplo, el acceso a la salud, no solamente de los pobladores de Santa Rosa, que por sí es importante, también Islandia, que tiene un bonito hospital creado con los fondos del fideicomiso que en algún momento lo generamos desde el Congreso. Tiene un bonito hospital, pero falta implementación, falta equipamiento médico, falta profesionales de la salud y médicos especialistas también. Y así las localidades que están en la frontera con Brasil. Usted tocó un tema central, usted fue el autor precisamente de este proyecto, de esta ley, ¿no? Entonces, esta ley puede servir de aprovechar de recursos para poder potenciar algunas necesidades básicas en la zona. Mire, José, hoy se ha aprobado en el Congreso un fideicomiso fronterizo. Siempre lo dije, no es necesario seguir generando más fideicomisos fronterizos
cuando ni siquiera presupuesto le han asignado a esta ley. O sea, no hay un compromiso del Ministerio de Economía para que mediante esta ley de fideicomiso fronterizo se le asigne a Santa Rosa, a Islandia, a San Antonio del Estrecho y en fin a todas las poblaciones de la frontera un determinado presupuesto. Por tanto, el fideicomiso que he creado, la ley 30879, es así, tiene recursos importantes que pueden atender recursos y también obligaciones de la frontera. Y de manera inmediata. Y de manera inmediata, y por parte del gobierno regional, sin esperar al gobierno nacional. Muchas veces el centralismo también está al interior de las regiones. Y entonces se decide la inversión de presupuestos solamente en Iquitos o algunas capitales provinciales, pero se olvidan también las fronteras. Ahora, esta mesa de desarrollo anunciada ayer por el gobierno tiene otra particularidad. Se va a instalar en 10 días, pero va a tener vigencia hasta que asuma funciones el próximo alcalde de Santa Rosa. Recordemos que recientemente Santa Rosa adquirió la categoría de distrito, era centro poblado, ¿no? Entonces va a tener un tiempo de duración mínimo porque las elecciones están proyectadas este año. Efectivamente, creemos que va a tener un tiempo, digamos, de un año y medio aproximadamente de funcionamiento, pero sería más que el tiempo suficiente para tomar decisiones políticas de inversión con presupuesto en la zona de frontera. Pero no, la Secretaría de Descentralización de la PCM no tiene ninguna facultad para disponer inversiones inmediatas en esa localidad. Por tanto, creemos que es una comisión que se ha creado simplemente para estirar el tiempo, para esperar que venga el nuevo alcalde, o por lo menos que llegue el nuevo presidente del Perú, y bueno, si es que ahí finalmente hay desarrollo de políticas de fronteras vivas, esperaremos alguna decisión política en ese sentido. Pero este gobierno ya vemos que no tiene ninguna intención de invertir en algo concreto allí. Bueno, si este gobierno ha creado esta comisión con una suerte tranquilizante, la situación puede empeorarse hacia adelante, ¿no? Porque el momento que estamos viviendo, con la irracionalidad que está actuando el presidente Petro, creo que hay que tomar decisiones inmediatas. Mire, José, yo debiera estar siempre, y debemos estar siempre los peruanos, del lado de la posición oficial del gobierno peruano, que es la posición oficial que Cancillería también ha expresado en un comunicado bastante claro. Pero también hay que ser críticos con la posición de Cancillería. La isla Santa Rosa se dice que es una escisión, una separación de la isla Chinería. Pero si es que es una decisión, ¿por qué la Cancillería peruana en su momento no aclaró esa situación y esperamos a que haya este tipo de problemas con Colombia, que niega la adjudicación de esta isla Santa Rosa, cuando todos sabemos muy bien que Santa Rosa pertenece a la isla Chinería? Y sin embargo, para los colombianos ese tema no está claro. Son asuntos que la Cancillería debiera en su momento oportunamente actuar, firmar lo que haya que firmar con el vecino país de Colombia y no estar llegando a estas situaciones de extrema preocupación para ambos países, no solamente para el nuestro. Estamos dialogando con don Juan Carlos del Águila, es congresista de la República, representante por Loreto, es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores también en el Legislativo. La vez que he conversado con usted, siempre la preocupación es cómo desarrollamos las fronteras. Y los ofrecimientos de los gobiernos, de este y anteriores gobiernos, siempre ha sido, vamos a desarrollar fronteras. Nunca se ha hecho eso. No hay fronteras, hay localidades, y no solamente en la Amazonía, claro. Amigo José, hemos estado en el sur, en la frontera con Chile, en la Yará, efectivamente. También hemos estado por el lado de Bolivia, por Madre de Dios, también con Brasil, hacia el norte, con Ecuador, Amazonas, inclusive. Pero donde vayamos, no hay desarrollo fronterizo. Y en la Cancillería peruana hay una dirección de integración y desarrollo fronterizo que no hace nada en la práctica. No se ve la presencia del canciller o de la Cancillería con presupuesto de inversiones en esas localidades de frontera. Y debería ser el organismo facilitador con el resto de sectores. Pero sin duda, cuando uno escucha al canciller, cuando va al Congreso de la República a exponer las políticas públicas que tenemos para el país cada 28 de julio, lo que sucede es que no encontramos líneas que tengan que ver con el desarrollo fronterizo. Pareciera que para la Cancillería lo importante son las embajadas en el exterior, los consulados que tenemos en diferentes países, el hecho de que algunos funcionarios o diplomáticos estén continuamente viajando de un lado para otro. Pero ¿qué es el desarrollo y la integración fronteriza cuando esa es una premisa fundamental del desarrollo del país, de la visión país que debieran tener los gobernantes? Es un descuido, ciertamente.
Sin duda alguna. Por eso es que creo que estamos a tiempo de corregir. No esperemos desde las regiones que solamente el gobierno nacional tome decisiones, sino desde las regiones también los gobernadores, especialmente que tienen presupuestos importantes, que se dediquen a cuidar nuestras fronteras. En el caso de la región Loreto, ¿tiene posibilidades económicas como para poder coadyuvar al desarrollo de fronteras? Claro que sí, José. Mira, la región Loreto es la región que más dinero percibe entre todas las regiones del país. Lo acaba de decir inclusive la presidenta Boluarte al gobernador regional de Loreto, de la cara de él y delante de otros gobernadores. Usted es el que recibe mayor presupuesto público, recibe dinero del fideicomiso que he creado en el Congreso, recibe dinero del Fondo de Compensación Regional, recibe dinero del canon petrolero, que es un fondo creciente inclusive en la zona, con solamente un lote funcionando, pero es un dinero importante que recibe la región. Ahora, si no invierten en la frontera desde la propia capital de región, ¿qué podemos esperar entonces que desde la capital del país inviertan en esas zonas? Poco podemos esperar. ¿Y es porque por incapacidad, poca capacidad de gasto? ¿Qué ocurre? Yo creo que falta de una visión de desarrollo de región, no solamente allá de país, sino de desarrollo de región, porque hay que entender que para que una región progrese, no solamente tenemos que desarrollar y generar condiciones en la capital, en la ciudad principal, sino también alrededor, sobre todo en zonas de frontera, porque tenemos que generar conectividad con esas zonas, no solamente conectividad terrestre, que es importante y que es algo que reclaman los pueblos del interior, conectividad digital, que hoy día es relativamente sencillo darle, por ejemplo, a un centro de salud de un caserío ubicado en la frontera, cobertura satelital para que un médico o un enfermero inclusive pueda por lo menos salvar la vida de un poblador, de un niño, de una persona que vive en una zona fronteriza, con la telemedicina, que es tan, digamos, fácil relativamente operar, con internet satelital, por ejemplo, que no cuesta tanto dinero para un gobierno regional, mucho menos para un gobierno nacional. Tenemos un reto enorme, sin lugar a dudas. Vamos a cambiar un poco de tema. ¿Cómo están marchando, cómo están viendo usted el panorama político en la región Loreto? El próximo año tenemos elecciones generales, también tenemos elecciones para gobernaciones regionales, para distritos, provincias. Si usted va por la región Loreto, y creo que en la Amazonía en general, José, va a comprobar que a diferencia de Lima, hay una actividad continua, digamos, permanente y además intensa de varios precandidatos, tanto municipales como congresales. Pareciera que las elecciones son este año. Pareciera que hay mucha desesperación. Las paredes están pintadas con logos de partidos políticos, con nombres, hasta con números he visto ya, cuando ni siquiera hubo elecciones internas. Hay, en general, en provincias, una actividad mucho más dinámica de participación política y de aspiración de cargos públicos, seguramente con algunas intencionalidades no necesariamente santas, pero que con mucha anticipación hay un compromiso de recursos importantes de varios candidatos, de la mayoría, diría yo, ni siquiera candidatos, de precandidatos en este momento, porque tanto a las elecciones municipales como a las regionales y a las congresales, diputados, senadores, ningún partido político aún ha cumplido con el proceso interno de elegir a sus candidatos. Ahora, 37, 38 agrupaciones políticas, como más o menos se vislumbra que van a participar en las elecciones generales, de una u otra manera nos abre una fragmentación de los votos, de la votación. Sin duda, y va a generar mucha confusión esto en los electores. Vamos a tener una cédula demasiado grande, demasiado amplia, confusa. Probablemente el minuto que se le da al elector le va a quedar corto. Algunos van a tener que marcar simplemente en blanco o dejarlo tal cual. No van a entender, no van a poder ubicar. Algunos se ponen nerviosos, inclusive cuando van a una cabina para la votación. Entonces sí, genera muchos problemas. Yo creo que para las próximas elecciones, tanto el Jurado Nacional como la propia OMPE debieran ser mucho más estrictos en la selección de los partidos políticos que se vayan a presentar. Creo que con 6 u 8 sería más que suficiente en el país. Bueno, hay mucha preocupación por el avance de las economías ilegales en el Perú. Cierto. Y en función a eso, muchos piensan que gran parte de las economías ilegales de otra manera van a buscar que tener cierto control, ya no solamente de sus propias economías ilegales, sino también control político hasta control territorial. ¿Tenemos ese riesgo? Hay un riesgo enorme
de convertirnos en narcorregiones, mi querido José, porque el narcotráfico, por ejemplo, está presente en la región Loreto en diferentes zonas. Hay inclusive precandidatos que tienen financiamiento ilegal, no solamente del narcotráfico, también de la minería ilegal, también, por supuesto, de la tala ilegal y el comercio ilegal de la madera. Y todas estas situaciones oscuras que hay generan un problema muy serio realmente a la región, porque vamos a tener candidatos comprometidos con economías ilegales que mañana más tarde pueden convertir a estas regiones en caldo de cultivo de violencia en nuestro país, porque ya desde ahora y desde hace mucho tiempo las puertas de la Amazonía peruana están abiertas para el ingreso de ciudadanos colombianos, venezolanos, de cualquier nacionalidad por la frontera que tenemos. Y estoy seguro que muchos de los que han llegado a Lima han venido precisamente por la zona de frontera, no solamente por el lado de Colombia, perdón, por el lado de Tumbes, frontera con Ecuador, han venido también por la Amazonía peruana. Todos los días ingresan ciudadanos de diferentes nacionalidades ahí. Es mínimo el control, no hay, digamos, un control estricto de quienes ingresan, no hay un registro minucioso, menos aún una revisión exhaustiva de quién es el ciudadano extranjero que está ingresando. Simple y sencillamente presenta algún documento, quién sabe, fraguado, y ya está dentro del Perú. Bastante delicado lo que nos está comentando. Quería volver al tema de las economías ilegales. Los partidos no tienen capacidad, o gran parte de los partidos no tienen capacidad como para hacer un proceso de filtración de los futuros candidatos ni de los fondos que puedan recibir. Los partidos tienen serias limitaciones, diría yo, para esos casos. Lo que sucede es que los militantes de un partido político tienen, sin duda, la decisión de poder elegir a los candidatos que ellos consideren. Claro. Y muchos de estos candidatos provienen con orígenes un tanto poco transparentes, diría yo, de esa manera más bien. Inclusive el financiamiento que traen bajo el brazo no se sabe de dónde vienen. Y uno no puede desde un partido político ser tan estricto cuando no puedes determinar el origen del dinero que tiene. Y entonces hay cierta laxitud en ese tema que permite que de esa manera ingresen a los partidos políticos ciudadanos que tienen conexiones oscuras con el dinero ilegal. Hay sin duda mucho dinero de corrupción también, que es otra economía ilegal muy fuerte, tanto de alcaldes y funcionarios de municipalidades como también de gobernadores regionales. Don Juan Carlos del Águila, siempre es un gusto tenerlo acá en RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la gentileza que siempre tiene con RCR. Las gracias a usted por la invitación, mi querido José. Buenas tardes. Y estuvo con nosotros Juan Carlos del Águila, ex congresista de la República, representante por Loreto, expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Legislativo. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.